Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Seguimos juntos aprendiendo en casa el día de hoy en el área de comunicación. Soy tu profesor Johnny Martínez e inmediatamente te comparto nuestra actividad. Entrevistamos a nuestros familiares para recoger historias sobre cómo enfrentaron retos. Nuestra meta: entrevistar a los miembros de tu familia para recoger historias sobre cómo afrontaron los retos que se les presentaron en la familia o en la comunidad y qué cualidades los ayudaron a superarlos. Pero recordemos, ¿qué es una entrevista? Una entrevista es una conversación para obtener información sobre un tema o una persona mediante una serie de preguntas. A la persona que hace las preguntas se le llama entrevistador y a la persona que las responde se le dice entrevistado. Veamos, aquí tenemos a la persona que tiene el micrófono que va a realizar las preguntas, se le llama entrevistadora. Y el que va a responder las preguntas se llama entrevistado. ¿Qué retos han afrontado en tu familia, tu barrio o tu comunidad? ¿Qué cualidades propias de tus familiares los ayudaron a superar estos retos y a seguir adelante? Con esta actividad tendrás la oportunidad de entrevistar a tus familiares para recoger historias sobre cómo afrontaron y superaron los retos que se les presentaron. Vamos, tú puedes, acompáñame en esta gran actividad. Antes de la entrevista, primero, ¿te gustaría conocer historias sobre cómo tus familiares enfrentaron situaciones difíciles o retos que se les presentaron? ¿Qué aspectos de ellos los ayudó? Responde. ¿A quién o a quiénes entrevistarás? ¿Para qué realizarás la entrevista? Segundo, organiza tus ideas para entrevistar a tu familiar o tus familiares. Escríbelas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Qué voy a preguntar durante la entrevista? Una historia sobre un reto que se haya afrontado y superado. Necesitas colocar el nombre del familiar o los familiares a quienes vas a entrevistar. El reto o situación que tuvieron que afrontar, cómo lo superó o superaron, qué cualidades personales ayudaron a afrontar este reto, dónde ocurrió, cuándo, quiénes participaron. Número 3. Si lo crees necesario, prepara y organiza tus preguntas. Puedes anotarlas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Te voy a presentar una sugerencia de cómo podrías planificarlo. Preguntas para mi entrevista. Mi nombre. Tienes que colocar tu nombre. Luego, nombre del familiar o los familiares entrevistados. El tema, historias sobre cómo se afrontó y superó un reto para seguir adelante. La fecha. La fecha es el día que vas a realizar la entrevista. Preguntas para la entrevista. Estas son algunas preguntas. Tú puedes agregar otras. Si entrevistas a más de un familiar, usa el número plural. ¿Tuviste alguna vez que afrontar un reto y superarlo para seguir adelante? ¿Qué reto o situación tuviste que afrontar? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo lo lograste? ¿Qué cualidades personales te ayudaron? Para tener en cuenta, acuerda con tu familiar o tus familiares el día y la hora de la entrevista. Lee las preguntas con anticipación y escríbelas en un papel para tenerlas a la mano y no olvidarte de ninguna. Ensaya cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. Durante la entrevista. Empieza la entrevista en la hora acordada. Saluda y explica el propósito de la entrevista. Recoge historias familiares sobre cómo una persona de tu familia, mamá, papá, tío, etc., afrontó un reto para seguir adelante. Pide que piense o piensen con qué hecho iniciarán la historia. También solicita que recuerden qué le sucede al personaje principal y cómo termina la historia. Sugiere este orden. Recuérdales que la historia debe explicar dónde, cuándo y cómo sucedió. Si crees que es probable que se te olviden algunos datos importantes, anótalos o graba la entrevista. Formula las preguntas que previamente preparaste para este momento. Si tienes dudas o si las respuestas son breves, amplía el diálogo con repreguntas. Al terminar la entrevista, agradece por la información brindada.
después de la entrevista. Invita a la persona o las personas entrevistadas a que comenten libremente qué les pareció y cómo se sintieron durante la entrevista. Reflexiona sobre los aprendizajes que lograste desarrollar al participar de esta actividad. Puedes utilizar este cuadro. Formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista. Lo hice, debo mejorar, ahí tienes que marcar. Recuerda que tienes que ser muy honesto al realizar esta reflexión sobre tus aprendizajes para que de esta manera te permita mejorar. Bien, ahora te voy a presentar un ejemplo de una entrevista. Buen día, tío. Gracias por haber aceptado ser mi entrevistado el día de hoy. Gracias a ti por haberme elegido para esta entrevista. Empecemos con el que en el colegio me han pedido entrevistar a un familiar sobre cómo se afrontó y superó un reto para seguir adelante. ¿Tuviste alguna vez que afrontar un reto y superarlo para seguir adelante? Sí, tuve que afrontar un reto muy difícil y superarlo. ¿Qué reto o situación tuviste que afrontar? El reto que tuve que afrontar es usar la tecnología para dar clases virtuales. ¿Cuándo se te presentó este reto? En esta cuarentena, cuando se declaró el estado de emergencia y suspendieron las clases presenciales. Yo no sabía utilizar programas para grabar las clases, pero no dejé que eso sea un problema, lo vi como un desafío. ¿Cómo lo lograste? Decidí investigar, ver tutoriales, practicar hasta muy tarde y madrugadas. Después de muchos intentos fallidos, logré grabar mi primera clase. Ahora ya empleo y manejo más de un programa para grabar mis clases y hacerlas más dinámicas. ¿Qué cualidades personales te ayudaron? Siempre me ha gustado estudiar y buscar soluciones a cualquier dificultad. Soy bastante perseverante y paciente. Muchas gracias, tío, por compartir el reto que superaste. Gracias a ti. Es muy importante no darse por vencidos. Siempre hay que buscar superar las dificultades y ver cada reto como una oportunidad de seguir aprendiendo y mejorando. Gracias. Muchas gracias por tu atención. Espero que esta actividad sea muy importante para ti y puedas compartirlo con tu familia. Nos vemos